En lo más alto de un bosque antiguo, un pequeño pájaro construyó el nido más perfecto que jamás se había visto. Durante semanas, cada amanecer lo encontró trayendo ramitas, hojas y plumas, hasta convertir un simple rincón de un árbol en un palacio de seguridad. Pero el día que terminó su obra maestra, la abandonó. Nadie entendió por qué. ¿Por qué un ser tan frágil entregaría su mayor logro, su refugio, su hogar, sin mirar atrás? Lo que este pájaro hizo después, y las consecuencias de su decisión, cambiarían para siempre el destino de todo el bosque, y quizá, el tuyo también. En lo más alto de un bosque antiguo, donde los árboles se alzan como gigantes silenciosos y las hojas susurran secretos que solo el viento entiende, un pequeño pájaro emprendió una tarea que a simple vista parecía común, pero que terminaría cambiando el destino de muchas vidas. Cada amanecer, cuando el sol apenas teñía de oro las copas de los árboles, este diminuto ser despertaba antes que los demás. Mientras el resto de las aves aún se acurrucaba en sus refugios, él ya estaba en vuelo, buscando ramitas, hojas, musgo y plumas. No era un pájaro de plumaje brillante ni de canto extraordinario. Su color era sencillo, su silueta discreta. Nadie lo habría elegido como el más fuerte, ni el más veloz, ni el más bello. Y sin embargo, su corazón guardaba una determinación que pocas criaturas del bosque podían igualar. Durante días, luego semanas, este pequeño arquitecto de alas tejía con paciencia un sueño en las alturas. Cada ramita que encontraba era elegida con cuidado, cada pluma caída era probada en textura, cada hoja era analizada para ver si resistiría la lluvia y el viento. Mientras otros pájaros se distraían compitiendo por territorios, cantando para llamar la atención o descansando en las ramas soleadas, él continuaba su labor, inmutable, constante, como si supiera que su misión tenía un propósito mayor. Algunos lo observaban con curiosidad, otros con burla. ¿Para qué tanto esfuerzo?, decían entre trinos. Un nido es solo un nido. Basta con algo que resista la noche. Pero él no escuchaba. En su interior, una voz más profunda lo guiaba. No era orgullo. No era vanidad. Era un llamado silencioso que lo impulsaba a construir no solo un refugio, sino una obra perfecta. Pasaron las semanas, y finalmente el nido estuvo listo. Era una pequeña maravilla de ingeniería natural, fuerte para resistir las tormentas, cálido para proteger del frío, oculto entre las ramas para resguardar de depredadores. Cuando el pájaro lo contempló por primera vez, un destello de orgullo iluminó su mirada. Cada ramita hablaba de esfuerzo. Cada pluma contaba una historia de perseverancia. En ese momento, cualquiera habría pensado que su trabajo había terminado. Que pronto encontraría una pareja, que pondría sus huevos allí, que su vida seguiría el ciclo normal de todas las aves. Pero la historia estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Una tarde, mientras exploraba una zona cercana en busca de alimento, el pequeño pájaro escuchó un sonido débil, casi imperceptible, entre el murmullo del arroyo y el canto lejano de otros animales. Era un aleteo torpe, interrumpido por gemidos suaves. Siguiendo el sonido, se adentró entre los arbustos hasta descubrir una escena que lo detuvo en seco. Dos aves, una pareja de su misma especie, yacían en el suelo. Sus alas estaban lastimadas, probablemente golpeadas por la tormenta que había azotado el bosque la noche anterior. Sus plumas estaban mojadas,
sus cuerpos temblaban de frío y agotamiento. Apenas podían moverse. Sus ojos, oscuros y cansados, miraban con una mezcla de miedo y resignación. No tenían fuerzas para volar. No tenían refugio. Y la noche se acercaba. El pequeño pájaro los observó en silencio. En su mente, una batalla invisible comenzó. Podía darse la vuelta. Podía fingir que no los había visto. Después de todo, él había trabajado semanas para tener un lugar seguro. Ese nido era su recompensa, su logro, su hogar. Si los ayudaba, significaba ceder lo más valioso que poseía. ¿Valía la pena? El instinto de supervivencia le gritaba que se quedara con lo suyo. Pero algo más profundo que el instinto, habló más fuerte. Tal vez fue la fragilidad de aquellos cuerpos, la mirada suplicante en sus ojos, el simple hecho de que estaban vivos y necesitaban ayuda. Sin pensarlo demasiado, el pájaro tomó una decisión que parecía una locura: les ofrecería su nido. Con movimientos firmes pero cuidadosos, los guió hacia el árbol donde había trabajado sin descanso. Los animó con trinos suaves, les mostró el camino con pequeños vuelos cortos para que no se extraviaran. Les señaló la entrada del nido, acomodó las plumas interiores para que pudieran reposar y, cuando estuvieron a salvo dentro, retrocedió. Los miró una última vez y luego, sin pronunciar un sonido, se marchó. Esa noche, mientras los otros pájaros dormían cómodos en sus refugios, él se quedó a la intemperie, sobre una rama desnuda. El viento era frío. La luna iluminaba el bosque con una luz plateada que hacía brillar las gotas de rocío como pequeñas joyas heladas. Cubrió su cuerpo con sus alas para protegerse, pero no había nada que lo aislara del frío que calaba hasta los huesos. Mientras el bosque se sumía en un silencio profundo, el pequeño pájaro pensó en su decisión. Había entregado su más grande logro a cambio de nada. No tendría dónde protegerse si llegaba otra tormenta. No tendría calor, ni seguridad. Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, no sentía arrepentimiento. Había una paz extraña en aquel sacrificio, una sensación de que, aunque la lógica dijera que había perdido, en realidad había ganado algo que aún no podía comprender. Con las primeras luces del amanecer, cuando el bosque comenzaba a despertar, un sonido inesperado quebró el silencio. Un crujido seco, profundo, resonó desde lo alto. El pequeño pájaro levantó la mirada. Una rama gruesa, podrida por dentro, se desprendía lentamente del árbol donde él había construido su nido. El tiempo pareció detenerse. La rama cayó con fuerza, golpeando el tronco y rompiendo las ramas que sostenían el refugio. Ramitas, plumas, hojas, todo salió volando en un torbellino de polvo y esquirlas. Pero el destino ya había actuado. Unos instantes antes del impacto, los dos pájaros heridos, fortalecidos por el descanso y guiados por su instinto, habían salido del nido para buscar alimento. Se posaron en una rama cercana, lejos del peligro. El pequeño pájaro noble, desde su rama distante, vio la escena con asombro. El nido que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba en segundos, pero los tres estaban a salvo. Nadie resultó herido. Su corazón se aceleró. Sintió un estremecimiento profundo, no de miedo, sino de revelación. Comprendió que lo que parecía una pérdida era, en realidad, una protección.
Si hubiera dormido en su nido aquella noche, habría quedado atrapado bajo el peso de la rama. Si no hubiera cedido su refugio, el peligro lo habría alcanzado sin que él lo supiera. Su sacrificio no solo había salvado a los otros dos pájaros, también lo había salvado a él mismo. Mientras el sol ascendía, bañando el bosque en tonos dorados, el pequeño pájaro contempló el lugar donde antes estaba su obra maestra. No había tristeza en su mirada. Había gratitud. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el nido, sino en el acto de dar. Lo que entregas por amor nunca se pierde. Al contrario, se convierte en una fuerza que te protege de maneras que tu mente no puede prever. Los días pasaron. La pareja de pájaros heridos recuperó sus fuerzas. Cuando llegó el momento de partir, se acercaron al pequeño pájaro y le dedicaron un canto suave, una melodía de gratitud. Él los escuchó en silencio, con el corazón lleno. No necesitaba palabras. Sabía que aquel encuentro no había sido casual. Ellos emprendieron su vuelo, y él, sin mirar atrás, comenzó de nuevo. No había lamentos. Había aprendido que cuando uno da, el universo se encarga de devolver lo esencial. Esta historia no es solo la de un pájaro. Es la de todos nosotros. ¿Cuántas veces construimos algo con esfuerzo, dedicamos años a un proyecto, una relación, un sueño, y de pronto la vida nos pide soltarlo? Pensamos que perderemos, que quedaremos expuestos, que será el fin. Pero a veces, al entregar lo que amamos, evitamos peligros invisibles, abrimos puertas que no sabíamos que existían y descubrimos una protección más grande que nuestra propia fuerza. El pequeño pájaro nos enseña que lo que damos por amor nunca desaparece. Tal vez cambie de forma, tal vez no vuelva como lo esperamos, pero siempre regresa en bendición, en salvación, en vida. La rama que cae no es castigo, es revelación. Y el nido que se destruye no es pérdida, es la prueba de que, cuando elegimos proteger a otros, la vida, de maneras misteriosas, termina protegiéndonos a nosotros. Así, en el silencio eterno del bosque, mientras el sol ilumina cada hoja y el viento acaricia las ramas, el canto de un pequeño pájaro sigue recordándonos una verdad que no envejece. Lo que entregas con el corazón, nunca se pierde. El nido que regalas siempre vuelve, en forma de milagro.